¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie se atreve a contarte esto que te voy a contar? Te voy a contar el secreto más importante de la ley de atracción, que nadie se atreve a contarte porque va en contra de las creencias populares. Te digo que realmente no quieren que lo sepas, así que lo vas a tener que usar con mucho cuidado, con mucha precaución, porque es muy poderoso. La ley de atracción justamente parte del principio del mentalismo, que dice que todo es mental y que todo lo que uno piensa se manifiesta. Esto quiere decir que, como lo definió Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, los pensamientos literalmente son cosas. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísima atención con todo lo que uno piensa, porque todo lo que uno piensa se termina haciendo realidad. Nadie, pero nadie, se atreve a contarte bien la ley de atracción porque va en contra de las creencias populares de la sociedad, va en contra de todo eso. Pero la realidad es que no estás destinado, estás programado. Cambiando tu programación puedes cambiar completamente todo tu destino, completamente todo lo que sucede a tu alrededor, todo lo que sucede en tu vida. Cuando uno está programado de una determinada manera, no es sencillo cambiar la programación, cuesta, pero lo importante es que se puede. Hay técnicas de reprogramación de la mente que te permiten reprogramar, repolarizar tu mente hacia aquello lo que querés. Es decir, desenfocar tu mente de todo lo que no querés y enfocarla precisamente en lo que querés atraer, porque aquello en lo que te enfocás se expande, crece. Yo siempre digo que hay que recordar siempre las palabras del mismo Jesús. Jesús dijo en la última cena: los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer, y aún mayores. Incluso hay algún pasaje de la Biblia en el cual Jesús dijo: sois dioses, pero lo habéis olvidado. Esto significa que la ley de atracción funciona, que la ley de atracción es real y que efectivamente somos dioses, podemos hacer milagros, tenemos la capacidad de hacer milagros. Y esto está expresado incluso en el Génesis. En el Génesis dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos dioses, somos creadores de milagros. El mismo Buda decía: somos el resultado de todo lo que hemos pensado, de lo bueno, de lo malo, de todo lo que hemos pensado. Es decir, todos los pensamientos que hemos tenido en nuestra vida están reflejados acá, en tu realidad. Así que nadie quiere contarte esto, pero la verdad es que cada persona está creando constantemente su mundo, cada persona está creando constantemente su realidad. Y la parte más importante de la ley de atracción es la acción. Está en la misma palabra, atracción. Atraemos mediante la acción. Es decir, que uno no puede olvidarse la parte de la acción. Es fundamental. Por eso yo digo que todos vivimos en el mismo planeta, pero no en el mismo mundo. Cada persona construye su propio mundo, un mundo diferente. Hay personas que ante el mismo hecho reaccionan de una manera o de otra, totalmente distinta. Está todo en la programación, está todo en la forma de encarar la vida, está todo en la actitud. Entonces, justamente así es como funciona la ley de atracción. Si vos sos capaz de abstenerte del mundo externo, de abstenerte de eso que está sucediendo en el exterior y vivir la realidad que vos querés como si ya estuviera en tu vida, tomando acciones en base a esa realidad, es ahí cuando sos capaz de atraer cualquier deseo que te propongas. Esto significa que si vos estás viviendo pobreza, desamor, enfermedad, lo que sea que estés viviendo, si sos capaz de abstenerte de esa realidad y vivir en tu propio mundo interno como si ya fueras otra cosa, como si ya tuvieras dinero, como si ya tuvieras relaciones maravillosas, como si ya tuvieras amor, como si ya tuvieras buena salud, una energía rebosante, es ahí cuando finalmente se termina trayendo eso que estás buscando. Es decir, cuando te empezás a conocer, cuando empezás a dejar de mirar afuera y empezás a mirarte adentro, a uno mismo. Porque allá afuera siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones a resolver, siempre va a haber conflictos. Lo importante es aquello en lo que decías enfocarte. Cualquier problema es un aprendizaje, está en cómo lo enfoque uno mismo. Justamente el mismo Tony Robbins dice que los problemas son regalos que nos da la vida para afrontar situaciones que no sabíamos que podíamos resolver. A mí me encanta esa forma de ver las situaciones negativas, de ver las situaciones conflictivas, como regalos que se nos dan para crecer, para avanzar al siguiente nivel, para avanzar de escalón, para ir más arriba. Y para poder entender bien de manera correcta la ley de atracción, es fundamental entender el concepto de la vibración, porque te dije que no hay destino, hay programación. No estamos destinados a algo, estamos programados. Por eso hay que saber cambiar esa programación, porque esa programación se desprende de la vibración y la frecuencia, y es justamente eso lo que vamos a terminar atrayendo a nuestra vida, cómo estamos vibrando, porque esa vibración va hacia el universo, choca con las ondas del universo y trae hacia nosotros todo aquello que vibre de manera similar. Todo lo similar se atrae. Entonces, si no estás obteniendo lo que estás buscando, es justamente porque no estás vibrando de la manera correcta, no estás con la vibración correcta. Es decir, no estás vibrando en la frecuencia de tu deseo, no estás vibrando en la frecuencia del dinero, del amor, de las buenas relaciones, de la salud. Estás vibrando en otra frecuencia, en la frecuencia opuesta.
Así que el universo no oye tus pensamientos, el universo oye tu vibración. Y la vibración se compone no solamente del pensamiento, sino también de la emoción. El universo oye lo que sientes, sabe lo que estás sintiendo, y eso es lo que determina tu frecuencia, los sentimientos. Por mucho que vos te repitas la afirmación, soy rico, soy rico, soy rico, si tu mente no lo cree, no lo vas a sentir y no vas a vibrar en la frecuencia de ese deseo. Entonces eso nunca va a llegar a tu vida. Por el contrario, lo que tenés que hacer es sentirte como si eso ya estuviera, sentir como si ya estuviera en tu vida, que es una realidad. Yo creo que hay que sacarse de la cabeza la idea de que hay un Dios castigador, de que no nos quiere, de que nos pasan cosas malas por eso. Cualquier cosa mala que te pase es porque no vibras en la frecuencia correcta, no estás sabiendo emitir esa vibración. Y esa vibración justamente depende de la unión de alma y mente, de la unión de pensamiento y emoción. El principio básico de la ley de atracción dice que atraemos hacia nosotros todo aquello a lo que le pongamos atención, energía y enfoque. Ya el mismo Conde de Saint Germain decía, donde va la atención, va la energía, y es en eso en lo que te conviertes. Y es ahí donde está la clave de la ley de atracción, el secreto de la ley de atracción, en la acción. Porque justamente yo te digo que atraemos todo lo que le pongamos atención, energía y enfoque. Quiere decir que la intención no es creadora por sí sola, tiene que estar acompañada de energía y de enfoque. La atención dirigida es un deseo, pero le falta el último paso, el paso de la acción para poder hacerse realidad. Y la acción implica pensamiento, emoción e implica también el cuerpo físico, implica el movimiento. Es justamente en el cuerpo físico en donde está reflejado el subconsciente. ¿Te ha pasado alguna vez hablar o escuchar a una persona que decía una cosa pero su cuerpo estaba reflejando totalmente lo contrario, totalmente lo opuesto? Bueno, esto es justamente porque esa persona no estaba creyendo en lo que decía y por eso su cuerpo y su mente subconsciente reflejaban otra vibración. Es justamente cuando tomas acción, cuando puedes multiplicar la energía. Viste que cuando haces un deporte automáticamente te suben los niveles de energía, te sentís mucho más enérgico, más saludable. Bueno, a nosotros, a cualquier ser humano le pasa exactamente lo mismo. Cuando hace deporte se eleva la energía. La gente cansada que constantemente se echa en la cama está cada vez más cansada, eso lo puedes comprobar. El movimiento es salud y el estancamiento es muerte. Es exactamente lo mismo que le pasa al coche, que le pasa a tu auto. Cuando el auto está quieto por mucho tiempo se le acaba la batería, no se puede mover. Es justamente el movimiento lo que lo hace mover al coche, lo que hace moverse. Entonces al tomar acción estás elevando tu vibración, y al elevar tu vibración es cuando realmente puedes afectar la energía y canalizarla hacia tu deseo. Y hay una frase importantísima también que dijo Jesús que demuestra y enseña el enorme poder de la acción, el enorme poder de la imparabilidad, que está escrita en el Evangelio perdido de Santo Tomás, y dice así: el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y ante su estremecimiento se llenará de admiración y reinará ante el universo. Es decir, que el mismo Jesús nos estaba dando la importancia de la acción imparable. Decía, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Eso es justamente la acción imparable, seguir, seguir, seguir y nunca dejar hasta encontrar. Ese es el gran secreto de la ley de atracción. Atraer mediante la acción, actuar, actuar y actuar hasta que llegue tu deseo. Que es justo y exactamente lo que decía Jesús. Seguir, seguir, nunca parar, persistir, nunca dejar de buscar, nunca rendirse, volverse imparable. La gente abandona pronto porque le falta paciencia, le falta perseverancia, le falta constancia. Pero si estudias la biografía de las personas más exitosas del mundo, te vas a dar cuenta que eran todas personas imparables, perseverantes, que siguieron luchando a pesar de todos los fracasos. Deja un comentario si conocías esta parte tan importante de la ley de atracción o si la vas a empezar a poner en práctica desde ahora.